Cuando una persona sabe hacer las cosas, las hace bien y le dicen los demás, te salió perfecto eso que hiciste. Decinos cuál es tu secreto. Por ejemplo, cuando una mujer sabe hacer una comida especial y no hay otra que la haga igual, se dice, esta mujer tiene un secreto para hacer esa comida. Decinos cuál es tu secreto. Y no es que haya ningún misterio, sino que dice la mujer, uso la receta que me enseñó mi mamá. Y mi mamá la aprendió de mi abuelita. Si en algo pudiéramos nosotros aplicar a Jesús, ¿cuál es el secreto de su vida? Que hacía todo bien. Si en algo pudiéramos decir es que su secreto era hacer la voluntad de su Padre. Amar al Padre con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas de su ser, y tener presente la misión que el Padre le había dado cuando lo mandó a este mundo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, para que el mundo tenga vida y la tenga en abundancia. Amor a Dios total y amor a los hombres, que ha dado la vida por nosotros. Entonces, en los evangelios nosotros podemos ver cómo toda la vida de Jesús estuvo en hacer la voluntad del Padre por amor. Y hacer la voluntad del Padre construyendo con sus obras. Todo lo hizo bien. Y con sus palabras anunciando el evangelio de salvación y del amor de Dios. El secreto era ese. Y Jesús buscaba, no obstante que todo lo que hacía y todo lo que decía era siguiendo la voluntad del Padre, buscaba espacios y tiempos de oración, de estar a solas en oración, en intimidad, en relación con su Padre amado. Y eso que todo lo que hablaba y todo lo que decía era manifestar la voluntad y el amor del Padre. Entonces Jesús oraba. Era orante, buscaba estar en relación con el Padre. Jesús no decía hay que orar, seguramente dijo hay que hacer oración, pero es que Él hacía. Y en un momento de oración, cuando terminó de orar, uno de los discípulos le dice, Señor, enséñanos a orar. Es que lo miraban, no solamente decía,
hacía, lo miraban en oración. Y entonces Jesús dice, cuando oren, oren así. Y nos enseñó el Padre Nuestro. La oración de los hijos de Dios. No a orar con mucha palabrería, con muchas cosas que a veces hasta gritos dan, sino a orar con total confianza. Nos enseña un modo nuevo de relacionarnos con Dios. Ese modo nuevo que tienen los hijos de Dios, la confianza de saber que están ante Dios su Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, hágase tu voluntad. Lo que primero busca el creyente, la persona de fe, así como Jesús, es que se haga la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que nos salvemos. La voluntad del Padre es que nos amemos. La voluntad del Padre es que construyamos aquí en la tierra, siguiendo a Jesús, el reino de Dios. Que trabajemos por el reino de Dios. Que trabajemos por la salvación de los demás, en el amor, en la justicia. Hágase tu voluntad. Entonces el creyente es aquel que busca primero la gloria de Dios. Y la gloria de Dios nos enseña San Irineo de León, es que el hombre viva. Que el hombre viva. Y hacemos la voluntad de Dios cuando vamos haciendo el bien para los demás, porque el que primero quiere el bien para los demás, ¿quién es? ¿Quién es el que primero quiere el bien para los demás? Dios, que quiere nuestro bien. Y por eso la gloria de Dios es que el hombre vive. Hágase tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. Que el reino de Dios se viva. Que el reino de Dios se cumpla. Y somos nosotros, con la gracia de Dios, los que vamos haciendo posible, siguiendo a Jesús, la construcción de este reino de Dios. Danos hoy nuestro pan de cada día. Dios es providente. Dios nos da aquello que necesitamos en la vida. Somos pobres aquí en pie de la cuesta. No vamos a tener grandes riquezas, porque este pueblo injusto en su manera de gobernar, como ha sido nuestra Guatemala corrupta, no da oportunidades. Pero miren, a pesar de nuestra pobreza, no nos falta lo necesario para la vida, aunque tenemos que seguir luchando por superar y transformar las cosas malas que hay en el mundo. Yo siempre pienso en aquella viuda pobre que le dio de comer al profeta Elías. Solamente tengo este pedazo de pan
y este poquito de aceite. Lo amasó y dio de comer. Y el profeta le había dicho que no le iba a faltar lo necesario. Nunca tuvo 100 quintales de harina. Nunca tuvo 50 barriles de aceite. Pero nunca le faltó la harina y el aceite para hacer su pan. Dios nos da aquello que es necesario en la vida. No tenemos lujos ni riquezas, pero tenemos aquello que hemos de tener para vivir. Aunque, repito, tenemos que esforzarnos y luchar para mejorar la vida. Y hay que hacer mucho trabajo uniéndonos y luchando juntos. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. ¿No es cierto que nos gusta ser perdonados? ¿Les gusta a ustedes ser perdonados o no les gusta? Bien, pero para ser perdonados por Dios hay que arrepentirse y hay que cambiar. Pero miren, ¿saben qué es más sabroso que ser perdonados? El que nosotros perdonemos a los demás en las ofensas que nos han hecho. ¿Por qué? Porque cuando uno perdona es señal que ama. Y más se parece a Dios que perdona. Nunca vivamos amargados en el rencor, sino que siempre estemos dispuestos a perdonar. Y líbranos del mal. El Señor nos libra del mal. Pero también nosotros, con nuestra sensatez, el pensar bien y el obrar bien, tenemos que evitar los malos caminos que se nos van poniendo enfrente. Y ahí Dios nos da la asistencia con su luz en el Espíritu Santo. Y ahí Dios nos da también la fuerza para rechazar todo aquello que sea malo. Y es así, mis hermanos, como vamos haciendo la voluntad de Dios. Que la palabra nos ilumine y sobre todo la Eucaristía que vamos a recibir nos dé la fuerza para amar a Dios y para amar a los demás.